Sí, acabo de iniciar de la grabación, gracias por acordarme, qué pena. Pensé que no, ya lo había colocado. Entonces, vuelvo y reitero, el trabajo para hoy es conocer lo que nosotros llamamos biosfera, o sea que en todos los escenarios donde es posible la vida en el planeta Tierra. Y resulta que hasta el momento hemos encontrado que la Tierra tiene una parte líquida, una gaseosa y una sólida. La líquida es hidrosfera, la gaseosa la denominamos atmósfera y la sólida la denominamos litosfera. Y resulta que en cada una de esas, digámoslo así, entre comillas, capas de la Tierra, se alberga vida. Y como lo dice la definición, albergar vida no es otra cosa que observar, datar, dar cuenta que en cualquier parte de ese escenario, los animales hacen sus actividades y se mueven. Entonces dimos el salto a la parte sólida, por ahí inicia nuestro material de apoyo para explicarnos por qué es posible la vida. Entonces él dice, bueno, respecto a la parte de la litosfera, o sea, a la capa sólida de la Tierra, debemos, debemos tener presente lo siguiente. La litosfera es la capa superior y sólida de la Tierra que forman los continentes. Ojo con esto. Capa superior y sólida de la Tierra, que forma los continentes. Entonces, acuérdese que nosotros ya observamos que la Tierra tiene una estructura interna. Resulta que, por decirlo así, la pielecita de esa estructura interna, lo más superior y sólido, porque no toda la estructura de la Tierra es sólida, hay partes donde es líquida, ¿sí? Ahí, esa capa superior es la que denominamos litosfera, no es más. Solo es esa delgada parte de la Tierra que llamamos litosfera, es la capa superior y sólida de la Tierra, la que forma los continentes, las islas y el fondo oceánico. ¿Listo? Eso es litosfera. No se le olvide, la litosfera no es todo lo sólido de la Tierra. La Tierra tiene una estructura interna. ¿Listo? Téngalo presente. Su espesor como capa es de 70 kilómetros. Ahí le botan el dato. Su espesor es de 70 kilómetros. Está constituida por la parte superior del manto, ¿sí? Que ya sabemos de dónde viene esa palabra manto, de la estructura interna de la Tierra. ¿Listo? Que nosotros la ubicamos en un orden. Continuemos. La litosfera, y eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy, es un rompecabezas. La litosfera es un rompecabezas. Tiene grandes porciones o pedazos que se denominan placas tectónicas. Es que me encanta la analogía, perdón con ustedes, pero no hay mejor forma de explicarle a una persona que es una litosfera. Es un rompecabezas. Esa capa exterior es un rompecabezas, tiene fichas, tiene porciones, tiene pedazos, y cada ficha, porción o pedazo lo denominamos placa. Quiere decir que la litosfera es un rompecabezas hecho de placas tectónicas. ¿Listo? Eso es lo importante hoy. Estas placas flotan. Estas placas flotan. Flotan sobre el material líquido del manto que se halla bajo la corteza. ¿Listo? Entonces ahí es donde usted ya puede empezar a comprender por dónde va a venir eso que nosotros llamamos movimiento de la litosfera. O sea, la litosfera no es algo único y rígido, no señores. Es
algo que más bien está fraccionado entre placas, no es una unidad completa, sino fraccionada. Y por otro lado, en vez de ser rígido, pues esta es apoyada sobre material líquido. Entonces, percátese de ese detalle. ¿Listo? Ya vamos para el mapita, no se preocupe. Estas placas continentales están en constante movimiento y ese movimiento se llama deriva continental. ¿Listo? Estas placas están en constante movimiento debido a la deriva continental. Perdón con ustedes, yo lo subo acá un poquito para que ustedes lo puedan observar. ¿Listo? Estas placas tienen el siguiente comportamiento. Al moverse, provocan temblores. ¿Listo? En la Tierra. Y al moverse, no solo se queda reducido en hacer temblores. Con el movimiento, aparte de los temblores, se va formando. ¿Listo? Las montañas y los volcanes. Entonces, es en la deriva continental, en ese constante movimiento de las placas, que a medida que se van chocando, van emergiendo en la superficie los volcanes y o esas formas montañosas que usted observa en la superficie. ¿Listo? Entonces tenga presente que eso es una capa de 70 kilómetros que siempre se mueve y siempre está formando cosas. ¿Listo? Y así como usted lo ve en las imágenes, hay placas tectónicas que corresponden a los continentes y hay placas tectónicas que usted las puede ubicar en el océano. Entonces, se puede presentar tanto un choque de una placa continental con una placa oceánica o dos oceánicas, como ustedes lo pueden observar ahí. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que usted se lleve hoy es respecto a la litosfera es la siguiente observación. Voy a bajarle acá un poco el tamaño para que podamos ver el mapa, que se supone que esto es conocido por nosotros desde hace muchos años en nuestra formación. Y lo que usted encuentra ahí presente, que estamos proyectando, y que usted lo puede volver a consultar después en su material de apoyo, es una representación geográfica. Eso que usted ve al frente no es la realidad. ¿Listo? Efectivamente usted observa, perdón con ustedes, acá este cuadro de leyendas y convenciones para que es la que le otorga la información necesaria a usted para empezar a leer esa representación. Porque si ustedes se están dando cuenta, esta representación de la superficie no es económica, ni tampoco es política. Tenemos que mirar qué convenciones maneja, qué título tiene, qué escala tiene, qué orientación maneja y todo lo que nosotros ya sabemos para poder identificar la información y lo que nos están preguntando de esa información, que prácticamente lo que hace el examen con una competencia de lectura. Por eso todas las ciencias van en una sola lectura. ¿Sí? Lo que usted encuentra en este mapa es el rompecabezas armado, entre comillas, y estático, porque esto en la realidad jamás lo ve estático. ¿Listo? Usted lo que puede observar acá es dónde están las placas, en qué lugar están chocando y en qué dirección se están moviendo. Por eso también le colocan a usted las flechas. ¿Listo? O sea, no es solo dibujar una línea cortada entre líneas que pareciera una vía férrea. No, también es darle un sentido al movimiento. No todas las placas, por ejemplo, se mueven al norte, o sí.
O no todas las placas se mueven al sur, o sí, o al este, o al oeste. Eso es lo que usted también debe percatarse, esos pequeños detalles. ¿Listo? Y usted va adquiriendo esa habilidad a medida que va frecuentando los mapas. Y uno, este por ejemplo le falta leyendas, este por ejemplo le falta convenciones, en fin. ¿Listo? Lo que yo quiero, o bueno, no, lo que más bien observemos es esa representación de las placas tectónicas y de la deriva, también lo podemos agregar. Precisamente están las flechas donde nos informan cuál es el sentido, cuál es el sentido que tiene la placa al moverse, porque no se mueve azarosamente. O sea, esa no dice, ay, me cansé de mover al sur, como hace 1000 años voy a cambiar de dirección. No, la naturaleza tiene sus propios movimientos y aquí está representado uno, el de su litosfera. O sea, el movimiento de las placas tectónicas. ¿Listo? Esta es la manera de representarlo. Continuando, perdón con ustedes, sigo acá en la siguiente página. No nos vamos a detener acá. Lo que yo quiero que ustedes observen es que bajo la observación, o mejor, con base a la observación del movimiento de las placas tectónicas, se construyó, yo lo veo así, una explicación científica, hasta el momento es la que prevalece. O sea, no ha habido alguien que la refute y a lo mejor parece que los estudios van confirmando los detalles de esta teoría. ¿Cómo se te Y, se cae? ¿Cómo se te y Chócalas. Sí, es tensa, ¿no? ¿Cómo se la acá? alguien tiene el micrófono Es abierto. tensa, pero yo estaba haciendo una columna. Y no me No te no sé quién es. Perdón con usted. Ay, gracias, gracias. Bueno, a lo que íbamos es que la teoría es, o bueno, la teoría no, lo que a nosotros nos quiere informar es que hay como hubo etapas en este movimiento de las placas continentales. Entonces hubo una etapa 1, hubo una etapa 2, hubo una etapa 3, hubo una etapa 4 y no sabemos cuál es entre comillas, el resultado final, ¿sí? Por lo menos hasta ahora nos hemos percatado de las direcciones de las placas, pero de aquí a unos 5000 años, digamos, ¿cómo estará formado el rompecabezas de aquí a 5000 años? Sería una buena apuesta entre geólogos, por ejemplo. Oiga, ¿cómo estaría la superficie? Uy, qué buena. Vamos a mirar. ¿Listo? Eso es la famosa construcción teórica que se hace de que la Tierra precisamente es un rompecabezas de placas que se mueve y que en algún momento de su historia fue uno y que ahora en otro momento de la historia está disperso. Y eso no pierde significado, sino más bien explica que sí se mueve, lo comprueba, corrobora. Y según hasta donde yo entiendo, los continentes se mueven de a centímetros, pero se mueven. ¿Listo? Por eso también necesitamos miles de años para darnos cuenta de sus cambios de posición, digámoslo así. No, perdón, cambios de ubicación. ¿Listo? Entonces ustedes pueden revisar eso, no se preocupen, ese es algo que ustedes ya conocen. ¿Listo? Ya, miren el niño ahí señalando, sí, miren. ¿Y dónde vivieron los dinosaurios? Imagínese, papito. ¿Listo? Bien. Respecto a la litosfera, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Esa deriva continental, ¿sí? Que ya sea nos permite la formación de volcanes, o sea que como que forma el canal para que haya una erupción y todo lo complejo que es, por eso lo llamamos volcán, porque no es cualquier formación de la naturaleza. Al mismo tiempo nos percatamos que esa litosfera al moverse forma
y lo dijo muy simple el texto, forma relieve. Ese constante choque forma relieve, ya sea en el océano o ya sea en la superficie terrestre, en el fondo del océano. Como todo es la misma capa y el choque no se detiene, pues constantemente estamos formando relieve. ¿Listo? El relieve entonces lo constituyen las estructuras más notorias que nosotros a nuestra percepción humana decimos, esto ya es innegable. ¿Cómo me va a decir que no existe una montaña si estamos al frente del Himalaya, tan huevón? O sea, no, tampoco. Entonces, es el relieve, las estructuras más notorias a nuestra percepción sobre la superficie del planeta. Como nosotros no somos Aquaman, no podemos andar explorando lo suficiente el fondo oceánico. Creo que ni siquiera hay luz o no llega luz allá. Y nosotros como cuerpos que no aguantan la presión y necesitan de luz, como que menos para ir a explorar por allá. Entonces, por su diversidad, encontramos varias formas de relieve. ¿Listo? Entonces ojo con esto. Hay un escenario de la vida que es la litosfera, que es la capa sólida de la Tierra. Y por el momento hemos encontrado que esa capa es un rompecabezas que se mueve y que es consecuencia de ese movimiento la formación del relieve en la superficie. ¿Listo? Ahí es donde usted va a encontrar que en esos movimientos de la litosfera se van a formar montañas, cordilleras, cerros, colinas, mesetas, serranías y las voy a nombrar todas para altiplanos, llanuras, valles, depresiones. ¿Listo? Entonces recuerde que en un primer plano usted encuentra esos formas de relieve. Y no termina. Como hay placas continentales y placas oceánicas, ¿sí? También tenga presente que ese relieve o ese movimiento también forma unos accidentes en las costas de los continentes. O sea, en ese, digámoslo entre comillas, límite entre la litosfera y la hidrosfera también se hacen unos accidentes debido al movimiento de esa litosfera. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los accidentes en la superficie de la Tierra que son causados por el movimiento de placas? También. Entonces, si usted encuentra, pues fíjese, en muchas costas, si no en todas, usted encuentra cabos, penínsulas, canales, istmos, desembocaduras, estrechos, bocas, deltas, bahías, estuarios, rodas, ensenadas, golfos, acantilados, islas, archipiélagos, atolones y arrecifes. ¿Listo? Entonces usted tenga presente que todo eso es lo que se ha datado el movimiento del planeta respecto a su litosfera. Sí, todo eso es lo que forma, tanto en las costas como en la superficie, imagínense. Si no se moviera la litosfera y no generara relieve o cierto tipo de formaciones en la superficie, no habría vida. Elimine en la superficie del planeta los arrecifes. Elimine el planeta una isla. Elimine el planeta las montañas. O sea, que no tenga altitud el planeta, sino todo fuera plano como una tabla. Hay mucha diversidad de especies que se adaptaron a esas especificidades con el planeta. Por eso se le llama en un principio biosfera. Es todo ella lo que es vida, todo. Prácticamente como usted ve una roca y dice, esto hace parte del ciclo natural, como que ni la muevo. ¿Listo? Entonces fíjese,
hemos visto como, bueno, hemos visto no, solo hemos nombrado como unos 17, 20 formas de relieve. Ustedes las pueden consultar, ustedes pueden ver los videos, esto ya lo saben, ¿listo? Y volver al material de consulta no es difícil. Y explicar cada una tampoco, porque es hacer descripciones de lo que forma la Tierra. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre un atolón y una bahía? Pues voy a ver la descripción de cada una. Ok, ya sé. Entonces es el ejercicio que ustedes van a hacer autónomamente si lo ven necesario. ¿Listo? Ay, aquí está, torcido. Bueno, no sé cómo destorcerlo, por Dios. Soy muy pendejo. A lo que yo quiero llegar ahora, respecto a la litosfera, resulta que sus movimientos no únicamente, y ya lo hemos dicho muchas veces, se reducen a formar relieve, ¿sí? Es más, yo me atrevo a decir que hay una forma característica y particular de relieve que deberíamos prestarle peculiar atención. Esos son los volcanes. ¿Listo? ¿Por qué? Los volcanes son aberturas, son huequitos. Es como algo brota de ahí, es una abertura por el cual va a salir algo. ¿Listo? Los volcanes son aberturas, huequitos, en la superficie terrestre o en una montaña a través del cual brotan rocas en estado líquido. Eso es un volcán, un huequito por donde brota del centro de la Tierra rocas en estado líquido. Eso se le denomina lava. Cenizas, polvo volcánico, vapor de agua, todo eso. ¿Sí? El solo hecho de que la Tierra tenga que formar una abertura para generar todo este proceso es impresionante. Porque yo no sé qué tendrá que regularse la Tierra a sí mismo, si temperatura, si presión, no lo conozco a cabalidad, pero ella misma ve la necesidad de formar un volcán y que entre en actividad, si es necesario. Y recuerden que la actividad del volcán tiene grados, ¿no? No todos los volcanes generan erupciones, ¿sí? Pero todas las erupciones sí es una actividad volcánica. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. O sea, muchas veces la gente se enreda en la definición de un volcán y no se enreden. Un volcán es la abertura en la superficie o en una montaña a través del cual brotan rocas en estado líquido y con ellas cenizas, polvo, vapor, gases. Eso es todo. Usted puede volver al material y observar en detalle cada una de los componentes de un volcán. Lo que le digo es una forma de relieve particular. O sea, no en todas las montañas se hace un hueco para que salga lava. A ver si me hice entender. Eso es muy específico. Es más, si no estoy mal, creo que algunos científicos han encontrado todo un cinturón de fuego que llaman. O sea, es toda una cadena, por decirlo así, de volcanes, de montañas con aberturas en, en su parte superior. ¿Sí? Montañas con huecos en las que brota lava. Y lo denominaron cinturón de fuego. Es otra formación de relieve. ¿Listo? Un volcán es otra formación de relieve. Y es una formación de relieve peculiar porque es una abertura en la que brota magma. Si es una abertura en la que no brota magma, entonces no es un volcán. Un volcán brota magma. Ay, perdón, discúlpeme, lava, según el texto. ¿Listo? Que la magma es la que se encuentra al interior del núcleo, si no estoy mal. Entonces, por favor, no se me enreden, o bueno, no se enreden en la definición de volcán. ¿Listo? Y ya sabemos de dónde viene, ¿no? Volcán viene atado a ese concepto de litosfera, y litosfera viene semánticamente entendido en el movimiento de placas. ¿Listo?
Ahora sí quiero llegar a lo más importante. Cuando su merced se da cuenta, perdón con ustedes, cuando su merced se da cuenta que la litosfera se mueve, está formada por rompecabezas, hace un relieve, hace los volcanes, pues qué repercusiones, entre comillas, tiene la vida humana, ¿sí? Porque nosotros somos los únicos preocupados por nuestra existencia, los animales no. Ellos sentirán los movimientos de la litosfera y huirán. Supongo yo que hay animales que pueden predecir con cierto anticipo, no sé si es una reiteración, predecir con cierto anticipo los temblores y salir del lugar de influencia para evitar, si acaso, malos estragos. La naturaleza es sabia, pero el ser humano no. Entonces nosotros nos toca comprender todos estos movimientos para tratar de anticiparlos o más bien si llegamos, por lo menos, que si llegan esos movimientos, por lo menos estar preparados, conocer su origen, sus consecuencias, en fin. De los movimientos que son generados por la litosfera para la percepción humana, ¿sí? Existen dos, ¿listo? O sea, para la afectación de nuestra vida, de nuestra percepción como animales, porque no nos desentendemos de los movimientos de la litosfera, pues nosotros como animales decimos, oiga, 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 mire, yo no sé los demás animales qué piensan, no he podido hablar con ellos, no sé si son racionales como yo, pero en lo que me respecta a mí, yo soy consciente de que esta tierra se mueve. O sea, lo que yo piso se mueve. Y en algunos momentos se mueve tan abrupto, tan veloz, tan, digámoslo así, bruscamente, que yo no puedo, me desequilibra, daña mi hábitat, puede incluso, Dios mío, me obliga a migrar, porque los daños, digámoslo así, en el medio ambiente que nosotros creamos ya son irreparables. Y esos movimientos son sísmicos. Esos movimientos que nosotros percibimos sobre la superficie y que nos tambaleamos y toda la vaina, son movimientos sísmicos y son de dos clases. Los movimientos sísmicos o son tsunamis, perdón con ustedes, o son terremotos. ¿Listo? Entonces la litosfera, cuando se mueve, o sea, cuando esas rompecabezas se está moviendo, lo que genera para nuestra percepción, ¿sí? Son tsunamis y o terremotos. ¿Listo? Entonces nosotros que estamos aquí situados en la litosfera, dentro de la biosfera, y que sabemos que se mueve y que tiene direcciones y que forma relieve, pues en algunos momentos de nuestra vida hemos experimentado un famoso movimiento sísmico. Es como, uy, no, no estoy bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva o recreativa. No, 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 esto es verdad. La Tierra se está moviendo y de qué manera. Y la gente entra en pánico. Esos movimientos, oígase bien, los humanos los llaman sísmicos y son de dos clases, ya sean tsunamis o ya sean terremotos. ¿Listo? Vamos a mirar cuál es cada uno para observar la diferencia. Un tsunami. Los movimientos sísmicos cuyos epicentro se localiza en áreas oceánicas originan las gigantescas olas, ¿sí? Que se desplazan a grandes velocidades y arrasan las costas. Ojo con esto. Un tsunami es un movimiento sísmico en el que se ubica su epicentro, o sea, la localizan en áreas oceánicas. O sea, el movimiento se origina en el océano y eso como consecuencia que tiene la formación de olas a gran velocidad que terminan chocando en las costas. O sea, ese movimiento que es originado en la litosfera y que se encuentra localizado
en las áreas oceánicas, pues tiene esa repercusión en las costas. Entonces, por eso las costas tienen tantas formas. ¿Qué tal todas las costas siendo un cabo? Y lo estamos diciendo mal, ¿no? ¿Listo? Entonces, acuérdese. La forma de identificar un tsunami es que el movimiento de placas, su epicentro, se encuentra en un área oceánica. Si no estuviera en el océano, no formaría las grandes olas. ¿Listo? Por eso un tsunami viene asociado semánticamente al mar. Porque un tsunami no pasa en un río. Recuerde, está ubicado en el océano el epicentro. ¿Listo? Estas olas se denominan tsunami. Las olas que son causadas por el movimiento de la litosfera se denomina tsunami. Se producen por el hundimiento o deformación repentina de amplios sectores de los fondos oceánicos, como consecuencia de un sismo o deslizamiento de submarinos o de erupciones de volcanes sumergidos en el océano. Las ondas, que es lo que produce la ola, si no hubiera el movimiento de la litosfera y con ese no se generaran ondas, no se formaría en un efecto cadena las olas que llegan a golpear la costa. Por eso es importante ubicar un tsunami en su epicentro, si es tsunami, en el océano. ¿Listo? Las ondas producidas por estos últimos se conocen como ondas sísmicas marinas. Los tsunamis, ojo a este dato, son más frecuentes en el Océano Pacífico y también con menos frecuencia se presentan en el Atlántico. ¿Listo? Mire lo que nuestros ancestros pensaban, ya que no conocían ciencia geográfica al nivel que el siglo XXI la conoce y que el mundo globalizado la conoce dentro de su concepción, entre comillas, eurocentrista. Y es lo siguiente: antiguamente nuestros ancestros los conocían como marejadas, maremotos u ondas sísmicas marinas. O sea, lo que se conoce como un tsunami, muchachos, es lo que nuestros ancestros denominaron marejadas o maremotos. ¿Listo? Para que no se confunda. Solo es que hemos encontrado un tecnicismo para nombrarlo, porque es un movimiento especial de la litosfera. Eso no es azaroso, tiene un orden. ¿Listo? Entonces, fíjense que un tsunami es igual a una marejada. Sí, lo que pasa es que la marejada era una forma de llamarlo antiguo. Nuestros ancestros que no comprenden todavía el fenómeno lo llamaban así tan lindos. Otros ancestros lo llamaban maremotos, pero el término correcto es tsunami. ¿Listo? Bien. Ahora nos vamos con el segundo, terremoto. ¿Qué es un terremoto? ¿Qué lo diferenciaría entonces de un tsunami? Vamos a ver. Uno de los fenómenos naturales. No es Dios a su voluntad que patea la mesa en la que estamos. No. Es un fenómeno natural. La naturaleza. Ya se mueve sola, sin voluntad de nada ni de nadie. La naturaleza. Uno de los fenómenos más estremecedores y destructivos son los terremotos y sus consecuencias. O sea, la naturaleza. No Dios, la naturaleza. ¿Hasta qué punto de pronto nuestros ancestros se dieron cuenta que un tsunami lo llamaron el gran diluvio? Pero bueno, la ciencia estará a la merced para demostrarnos que puede o no puede ser así. Un terremoto, óigase bien, o sismo, es el movimiento repentino de la Tierra causado por la abrupta liberación de tensiones acumuladas durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan que las placas tienen una dirección y que causalmente chocan? Pues resulta que esos movimientos generan tanta tensión que una termina superponiéndose sobre la otra.
creo que el término correcto es subducción, si no estoy mal. Y cuando ocurre esa superposición, es cuando se libera esa tensión. Entonces cuando, ¡uy! Encajó, por fin. Pero es encajar ese pequeño instante, lo que libera es ese movimiento sísmico. Y cuando no está ubicado en el océano, es lo que nosotros conocemos como un terremoto. ¿Listo? Su origen puede ser por el movimiento de placas tectónicas o por actividad volcánica. Entonces los terremotos también suceden cuando el volcán empieza a estar activo. Entonces, si usted, por ejemplo, vive en Pasto y dice, ay, fue puta, tembló. Entonces el nativo le dirá, es muy probable que el volcán tenga un poco de actividad, porque nosotros sabemos que lo que nosotros llamamos terremotos, su origen puede ser la actividad volcánica. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Mire que la Tierra siempre se queda quieta. Es una cosa tan rígida como vimos en el espacio geográfico. Mire, al año se producen alrededor de 1.000.000 de terremotos sobre la Tierra. 1.000.000 de terremotos al año. Y la mayor parte de ellos son de pequeña intensidad. O sea, no los sentimos. ¿Sí? Por eso hemos insistido tanto desde la primera clase que el espacio geográfico es una concepción dinámica. Usted jamás va a encontrar el espacio geográfico estático, rígido. No, usted lo ve en constante cambio, por acciones naturales o por acciones de los hombres. Y mire que en el caso de la litosfera, eso se va transformando constantemente. No para de moverse. Increíble. 1.000.000 de terremotos al año. La Tierra parece que sufre de ansiedad. El punto interior de la Tierra donde se produce el sismo se denomina foco o hipocentro. Y el punto de la superficie en que se halla directamente encima, ojo con eso, del hipocentro, y por tanto el primer afectado por la sacudida recibe el nombre de epicentro. ¿Listo? Ojo con eso. Hay un hipocentro que es el punto de la superficie donde se halla. ¿Listo? Y el efecto donde se siente, recuerde que esa capa tiene 70 kilómetros. O sea, eso no es la piel chocando con piel. Entre comillas es una placa de 70 superponiéndose en otra placa entre comillas de 70, para que sea chambonamente ilustrativo. Entonces eso no libera cualquier energía. Y no todos son del mismo grado, se produce 1.000.000 de terremotos. Entonces, cuando usted ubica en la superficie el movimiento, perdón, cuando usted ubica en la litosfera el hipocentro, inmediatamente se va en el eje H, en la altura, y se ubica en la superficie de la Tierra, y ahí, directamente proporcional a su altura, va a encontrar el epicentro. ¿Listo? El hipocentro es la ubicación del choque y el efecto se siente en el epicentro. ¿Listo? Por eso es que usted establece un radio de afectación y entre más se acerque al centro, más afectado es, porque usted ya ubica el hipocentro. Entonces dice, no, parce, tembló. Y el hipocentro, no, se acuerda que tenemos dos placas ahí, el estudio geológico, y dice, entonces el epicentro es este, sí. Y un radio es este, sí. Entonces se afectaron tantas zonas, sí. ¿Y pudimos hacer algo? No, paila. Nadie puede tener el movimiento de la litosfera, solo Dios. Y no quiso esta vez. Y se ha hecho el gorrón todo el año porque va 1.000.000 de veces y no se detiene. ¿Listo? En este orden de ideas, aquí nosotros lo que... bueno, perdón con ustedes.
Este es un hipocentro, la flecha verde y amarilla, verde y roja, y el epicentro es donde están bailando los señores y los edificios ahí, en Severa Farra, Estanque de Rompe. ¿Listo? Hipocentro, lo que usted ubica en la litosfera, epicentro, lo que directamente en la superficie se ve el efecto. Eso es un terremoto. Si ven que no está ubicado el epicentro en el mar, esa es la diferencia con un tsunami. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y un tsunami? La ubicación de su epicentro. ¿El epicentro del tsunami estaba en el océano? Claro que sí. ¿En el terremoto? No. ¿Y los dos son, entre comillas, temblores, movimientos sísmicos? Claro que sí. Ah, entonces lo que lo diferencia son sus efectos. Claro que sí. Unos se observa su efecto en las costas porque se origina en el océano y los otros se ve sus efectos en la superficie, que son originados por las placas que no se encuentran en el océano. ¡Oh! Increíble, gracias. Yo no, tranquilo, eso ahí está dentro del material. Creo que no se ha dicho nada del otro mundo. ¿Listo? Aquí me parece genial la reflexión y esta vez le corresponde a la niña hacérnoslas. Los volcanes, los terremotos y tsunamis son muestra que nuestro planeta está cambiando todo el tiempo mediante fuerzas internas, las cuales pueden ocasionar grandes transformaciones en la superficie terrestre. Por lo cual, al estudiar y comprender estos fenómenos, se podrá evitar que sus efectos sean mayores sobre la población mundial. Entonces ahí es donde usted puede reflexionar, oh, todo lo que tuvo que haber avanzado la técnica, la tecnología y la ciencia para dejar de denominar, por ejemplo, un tsunami maremoto y decirlo, no, 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 es un tsunami por estas y estas razones, eso no fue un pedo de Poseidón, ni un eructo de Poseidón, no señor, eso es, qué pena, pero eso es un movimiento de la Tierra. La ciencia del siglo XXI, ¿cómo me explico? Por eso a la humanidad le pareció importante seguir el camino del logos, dejar tirado el camino del mito, porque algo no suena, algo no cuadra. Si no se puede demostrar, no sirve. Y pues, si seguimos en el mito, los pedos de Poseidón nos causan tsunamis. Y si nos ubicamos en el logos, pues la ciencia que nos dice que son movimientos de placas. Entonces, cuando podemos demostrar eso, me parece fascinante. Y hay un pequeño dato. ¿Listo? Dios mío, no acabamos, discúlpenme con ustedes, con la litosa, pero es que, uy, por fin llegamos a lo que a mí más me interesa. Y es que, acuérdese nuestro recorrido, biosfera, de la biosfera nos fuimos por un camino en específico con la litosfera y no lo hemos acabado. Todavía no sabemos qué es la atmósfera, tampoco sabemos todavía qué es la hidrosfera. Porque es que lo más importante de la litosfera es esto. Resulta que sus movimientos, sus placas, su conformación, todo lo que usted pueda describir de ella, su gran impacto es esto. O sea, los seres humanos se matan por esto, por el suelo, por establecer una propiedad y dominio sobre el suelo que se forma en la superficie. Dentro de toda la litosfera hay una pequeña y delgada capa que denominamos suelo. Eso es lo que más nos interesa, porque es en el suelo donde emergen nuestros alimentos y nuestro oxígeno. ¿Listo?
Camila, tienes el micro apagado. Sí, lo sé, perdón, es que usted, bueno, esas pausas son, no son causadas por mí, sino por factores externos que me requieren. Entonces por eso apago el micrófono para dejar mi privacidad y no se burlen de mí. Bueno, entonces retornamos. Veníamos diciendo que ese suelo es esa pequeña capa dentro de la litosfera que es la de mayor interés tiene para el ser humano. ¿Listo? A pesar de comprender todo lo que es una litosfera y todo lo que su movimiento implica, lo que más nos preocupa es esta joda que es el suelo. ¿Y usted sabe qué es el suelo? Es la capa superficial de la litosfera. Es considerada como la piel de la Tierra. Solo la piel de la litosfera es lo que a nosotros nos importa, nada más. Pregúntele a todos los ancestros del mundo y todos le van a decir lo mismo, el suelo. Cogen con sus manos la tierrita negra y dice, esta mierda es vida, esto es alimento. Nosotros dependemos de esta huevonada. Los animales comen acá, nosotros comemos animales y de acá también. De aquí salen las plantas. Entonces, es el suelo lo más importante. ¿Listo? ¿Y qué es el suelo? Pues esa delgada capa. Es que no es toda la litosfera, es solo una delgada capa de piel, de entre comillas, dice la analogía. Es una delgada capa de piel y es la que soporta las plantas. Las raíces de las plantas no van hasta el núcleo, muchachos, no van hasta allá, no. Las raíces de las plantas crecen a las condiciones que el suelo lo permite. ¿Listo? Eso es lo importante. Las condiciones a las que el suelo lo permite. ¿Y qué es el suelo? Esa pequeña, delgada capa de la litosfera. Porque no es toda, es esa pequeña delgada, podemos llamarla piel, así de delgada es. Respecto a los 70 kilómetros que es una litosfera en este planeta, hay una pequeñita, delgaditica capa que es la que soporta las plantas. Y eso, paparraíquelo del planeta y verá lo que pasa. El suelo está compuesto de parte sólido, líquido, gaseoso, minerales y materia orgánica. Ojo con eso. Es en el suelo donde usted encuentra compuestos sólidos, líquidos, gaseosos, minerales y materia orgánica. O sea, todo ese revuelto se tiene que dar en el suelo, o si no, no hay vida. Si el suelo no tiene agua, no. Si el suelo no respira, no. Si el suelo no tiene minerales, no, no hay vida. Mire el suelo de Marte, ¿tiene materia orgánica? Por ejemplo, ¿qué tan líquido es el suelo en Marte? No toda la litosfera, el suelo en Marte, para poder llamar ese planeta que alberga vida. Eso requiere unas especificaciones y a eso llamamos suelo. ¿Listo? Para que se forme el suelo, sucede un largo y complejo proceso de descomposición de rocas. Entonces, para que haya suelo, es necesario respetar el ciclo de las rocas. Parece ser que son las rocas el factor esencial de la formación de un suelo. ¿No le parece eso importante? Dios mío. Un término asociado al concepto de suelo es el de tierra. Asociado, y no es el correcto, ¿ok? Se llama suelo. Sí, el tierrita. Lo que llama campesino tierrita está mal dicho. Lo que él explota económicamente no es la tierrita, es el suelo. ¿Listo, abuelito? Gracias, mijito. Es que no todos tuvimos esa primaria. Yo sé, abuelo, Colombia en el siglo XX es un asco. Un término asociado al concepto suelo es el de tierra. Este se aplica con un criterio económico.
Por eso yo soy claro, lo que explota económicamente el ser humano es el suelo. A esa explotación la llama tierrita, mi tierrita. ¿Y qué es su tierrita, campesino? Pues el suelo en el que yo trabajo. O sea, es el suelo donde pastan mis animales. Es el suelo donde cultivo alimentos. ¿Listo? Es el suelo donde hay una explotación económica del espacio. Eso se llama tierrita, lo que un campesino llama tierrita. Y el término correcto, ¿cuál es? Suelo. El suelo se forma por ciclos naturales y a ese suelo se le aplica una explotación económica. En estado natural se llama suelo. En estado natural explotado económicamente se llama tierrita. ¿Listo? Por eso el campesino le llama tierrita. Por eso es que el campesino no pelea por su tierrita, pelea con su tierra por una forma de habitar la tierra. Es que yo no necesito, con la tierra viene mi forma de vida, para que entiendan al campesino. ¿Listo? La presencia de distintos tipos de minerales, de clima, de altura, de latitud, determinan la diversidad de los suelos. Entonces, esa pequeña y delgada capita, ¿sí?, que soporta las plantas y no cualquier organismo vivo, depende de qué, del clima. ¿El suelo cambia por el clima? Sí, señor, el suelo cambia por el clima. ¿El suelo cambia en su composición por la altura al nivel del mar? Claro que sí, el suelo también cambia por su composición en la altura. ¿Y el suelo cambia por su latitud? Marica, ¿qué es latitud? Ay, no sé, eso no es de izquierda y derecha. No, no sea estúpido, acuérdese lo que ya hemos dicho. Resulta que en la latitud cambia el suelo de tal manera que, si ustedes han visto en sus tutorías de historia universal, se han dado cuenta que uno de los grandes motivos de migración e invasión a Europa en muchos periodos de su historia, ¿cuál fue? Las condiciones de su suelo, porque hay unas condiciones óptimas para explotar económicamente. Gengis Khan no fue de vacaciones allá. Gengis Khan fue violando a todo el mundo diciendo aquí estoy, aquí me quedo. O allá pregúntele entonces a Ragnar Lothbrok. ¿Qué hubo? Buenas, muchachos de París, ¿me dan posada? Yo solo vengo aquí por un poco de oro y un pequeño educado en Francia. Muchos de los pueblos que emigran a Europa, que llegan a Europa, buscaban eso, condiciones de suelo para qué, arar, pastar, lo que sea necesario para alimentarse. Y uno dice, ¿por qué pelean tanto por esa puta tierra? Huevón, porque usted no se ha dado cuenta que esa pequeña delgada capa es lo que soporta las plantas. Los animales comen plantas, los humanos comen plantas. Un animal vive porque come, ve que recupera la energía que gasta en el movimiento con su alimentación. Entonces el suelo es importante y de qué manera. Ahora sí usted comprende por qué sus ancestros lo cuidan demasiado. Incluso hay ancestros de este territorio, aquí les boto el dato, de que se oponen a dañar el suelo para extraer lo que se encuentra en el subsuelo. Vaya, pregúntele, es un cerdo capitalista. Y le dirá, este pobre hijo de puta no sabe economía. Quiere que se quiere el país, el carbón, el diamante, lo que se tenga que sacar se saca, pero de que no nos vamos a la quiebra no nos vamos. ¿Capichi? Me importa un culo sus formas de vida. El mundo capitalismo manda. Entonces, ¿es necesario comprender científicamente el suelo? Sí. ¿Para qué? Para darnos cuenta que las otras culturas son más sabias que nosotros. Así de sencillo. Porque hay explotación sustentable del suelo. Pero como aquí no nos gusta hacerlo en el mundo blanco occidental. ¿Listo? Con esto terminamos la litosfera. ¿Listo? El suelo, como es una formación,
necesita renovarse, ¿sí? El suelo, como no está desentendido de las dinámicas de la litosfera, necesita conservarse si lo estamos sobreexplotando, que es lo que sucede hoy en día. ¿Listo? Eso es lo importante. ¿Listo? Perdón por la interrupción, tranquilo. El suelo debe conservarse porque hoy en día hemos llegado a dinámicas de sobreexplotación. Es que esto no pasaba en la edad antigua, esto no pasaba en la edad media en Europa, no. Esto pasa en el siglo XX, en nuestra modernidad, en nuestra actualidad. Si no conservamos el suelo, nos matamos y matamos el planeta. Vamos a ver por qué. El suelo se agota y su rendimiento es menor por el mal manejo que le damos como consecuencia de las quemas, la tala y el abuso de abonos. Ojo con esto, el suelo se agota y pierde rendimiento por la quema, la tala y el uso de sustancias químicas. ¿Cuántos de sus ancestros en este territorio le dicen a usted, tenemos que talar tales bosques, porque en esto se soporta la economía? Y uno dice, hey, cálmate viejo, no seas hijo de puta. Vamos a talar lo necesario para vivir, no para hacer negocio. No sea tan perro. O sea, respete nuestra forma de vida ancestral. Hay que conservar el suelo. ¿Qué es lo que lo está dañando? La quema. ¿Para qué queman un suelo? Les pregunto a ustedes. El suelo no tiene sistema nervioso. El suelo no llora como los animales que tortura a la gente. Pero eso tampoco nos impide no dañarlo. Entonces, ¿para qué quemamos el suelo? Pregunto yo. ¿Sí? Lo segundo, la tala daña el suelo. ¿Para qué talamos? Más de lo suficiente. Seamos precisos. ¿Qué hay que talar más de lo suficiente? No nos hemos inventado las 3 R's: reducir, reciclar, reutilizar para evitar estos daños desastrosos. Pues solo pregunto. Y ahora, pues como es importante el negocio y no nos importa si hay una manera de que la tierra no me dé 50 bultos de papa, sino 100, pues eso yo lo hago porque eso me representa en mí no más alimento, más comida que se puede vender en el mercado. Entonces, cuando la gente produce alimentos no para su subsistencia, sino para satisfacer una demanda que nadie controla en el mercado, tenemos esos problemas desastrosos en el suelo. ¿Sí? Porque usted se da cuenta que la agricultura en un momento de la historia no necesitó de abonos químicos, no necesitó. O sea, allá no iba un ingeniero químico ni un ingeniero de alimentos allá. ¿Qué hubo, huevón? ¿Todo bien? ¿Qué hace? Mire lo que compré acá en la tienda. Severo abono. No, no existían. Ni siquiera el alquimista podía. ¿Listo? Entonces, dimensione el desastre que hemos ocasionado por un interés económico. Porque lo malo no es explotar económicamente el suelo. Lo malo es exagerar su explotación. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy. Por eso, hoy en día en el siglo XXI, no en el siglo XV, sino en el XXI, nos toca hablar con mucha fuerza y mucha vehemencia de conservar el suelo. Sí, sí. Alejandro Magno le importaba un culo los problemas ambientales de su imperio. O sea, uy, marica, el cambio climático. No, no existía. No había ese desbalance ecológico.
¿Listo? De igual manera, el uso intensivo del suelo en la agricultura y el pastoreo, sin dejar un tiempo para que se recupere, conlleva que se quede sin la valiosa capa vegetal y los microorganismos mueran. Por lo tanto, el suelo pierde productividad, se erosiona y hasta puede convertirse en una región desértica. Ojo con eso, que eso fue lo que le pasó a Europa por mucho tiempo. Cuando usted, señoras y señores, mata a los animales que consumen a los herbívoros, pues hay una excesiva oferta de herbívoros y la demanda de capa vegetales no aguanta. Y resulta que termina siendo alterados los suelos en su producción de agua, porque los herbívoros se comieron toda la capa vegetal. ¿A causa de qué? De causa furtiva y recreativa de matar los carnívoros que hacían el balance ecológico con el herbívoro. Entonces, como los reyes y toda la aristocracia en Europa les gustaba hacer deporte matando animales, porque eso es bonito y bello para la nobleza, pues muchos años haciéndolo generó ese desbalance en su continente. ¿Sí? Cuando usted mata a todos los carnívoros, por decirlo así, genera el desbalance con los herbívoros, y usted lo que debe conservar es la capa vegetal. Y los animales no tienen la culpa la tiene usted por desbalancear el ecosistema. ¿Listo? Una cosa es cazar un lobo, por ejemplo, para ponérselo en su espalda en invierno, porque si no le da una hijueputa enfermedad y se congela, no sobrevive. Pero otra cosa es hacerlo por deporte, no sea hijueputa. ¿Qué le hizo el hijueputa animal? ¿Es un deporte? Menos más en el siglo XX nos tocó prohibirlo, porque si no nos acaban el planeta estos HPs. ¿Listo? ¿Por qué era importante la capa vegetal? Porque con ella se van los microorganismos. Entonces vaya, trate de usted germinar una semilla en un suelo donde no haya microorganismos. No brota, no emerge la plantulita. ¿Listo? Entonces el suelo es mucho más complejo. Por eso decimos, el suelo no es más que tierra, que chambonamente llamamos tierra. ¿Listo? La excesiva agricultura y la excesiva ganadería sin dejar descanso, ¿qué nos produce? Erosión. Y esa erosión puede ser tan alta que puede dejar esos territorios desérticos. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Que nuestro suelo sea desértico. Entre más capa vegetal tenga el suelo, mucho mejor. ¿Listo? Y entre más controlemos ese equilibrio, mucho mejor. ¿Claros hasta ahí? Bien. Entonces, para evitar la pérdida del suelo, se implementan técnicas mediante manejo adecuado de cultivos. ¡Claro que sí! Sí, señor, en el siglo XXI ya se conoce eso y se aplica rotación de cultivos. Se rotan, se da un descanso a la tierra. También se siembra plantas que aportan nutrientes al suelo. ¡Claro que sí! Acuérdese que la naturaleza tiene relaciones mutualistas, que se ayudan mutuamente los organismos. Esas relaciones mutualistas usted las puede observar en el suelo. Así como usted puede observar que en un árbol puede crecer ay, Dios mío, no me quiero meter a decir estupideces si no conozco biología. Lo que usted debe comprender es que el suelo es formación de plantas, microorganismos, aguas, minerales, y todos se necesitan con todos o si no, no es suelo. La siembra de plantas que le aportan nutrientes al suelo, periodos de descanso al suelo luego de cosechas. Manejar los cultivos es eso, darles un descanso, recupérese. Es como, póngase usted en lugar de un entrenador deportivo y exíjale a Nairo Quintana, usted me debe ganar en enero, en febrero, en marzo, y es que si no hubiera invierno en Europa, tendría que ganar también en diciembre.
Pero es que como una bicicleta de ruta no puede andar sobre hielo, nos toca suspender ahí la temporada. No, hay que darle descansos. O si no, Nairo Quintana se lesiona, se atrofia, se rompe, pierde productividad, deja de ganar, pierde rendimiento. Eso mismo le pasa al suelo. Lo estamos sobreexigiendo por un interés económico, porque el problema no es sustentarlo. Ay, perdón, el problema no es explotarlo, el problema es explotarlo sin ética. ¿Listo? Otras maneras de prevenir la pérdida del suelo son la construcción de canales, zanjas o terrazas. Ustedes han visto en Historia Universal que desde la antigüedad los ancestros de este continente, no europeos, no la famosa ciencia europea, no, este HP continente que decían que era trazado, pues aquí en estas cadenas montañosas se ingenió la manera de cultivar en terraza, bebecito. Mientras aquí nos enseñaban que la religión era progreso y que la ciencia era lo mejor que ellos tenían y nosotros estábamos atrasados, pues los equivocados eran ellos, estúpidos. No de que mis ancestros encontraron en la cordillera una forma de cultivar en terraza. O sea, no es cultivar por cultivar, es hacer una agricultura más sustentable que la suya, porque nuestro suelo se deteriora menos. Otras maneras de prevenir la pérdida del suelo son la construcción de canales, zanjas y terrazas. Bebé, este continente estaba más avanzado que ustedes antes de que llegaran y no les cuesta admitirlo. Podemos recorrer toda la cordillera de los Andes con todos los arqueólogos diciéndole a usted, mire, esto es un cultivo de terrazas y todavía existe y todavía funciona. Bienvenido. Supuestamente éramos súper atrasados. Necesitábamos de los europeos para vivir y sobre todo su religión. Las terrazas se construyen a lo largo de las curvas de nivel que están, bla, bla, bla. No lo vamos a leer. Lo que sí quiero que nos vayamos es con esto. El suelo sustenta las plantas, es el soporte de plantas. O sea, sin suelo no hay plantas. La raíz solo crece en el suelo. La raíz no crece en ningún otro lugar. Por eso para germinar una semillita necesitas de suelo. O sea, para que esa semilla se vuelva planta, debe haber suelo. Si no hay suelo, ni mierda. Lleve semillas a Marte a ver si es que puede hacer una planta allá. ¿Dónde está el suelo allá? No existe. ¿Dónde están los minerales, el material orgánico, todo? Lo necesario para que una plantica, no importa la que sea, lleve tomate para que haga ensalada en Marte, weón. A ver si le pueden hacer un Marte. Un tomate, digo. No puede. Necesita suelo. Entonces, el suelo sustenta las plantas, los animales, los bosques, las personas. Todo. Por lo cual es uno de los recursos más valiosos del planeta, el más importante. Todos los seres humanos lo sabemos, capitalistas o no, el suelo nos da vida. Los seres humanos utilizamos el suelo para cultivar alimentos, criar animales, extraer minerales y construir viviendas. ¿Para eso nos sirve el suelo? Sí, señor. ¿De dónde saca la madera de su cama? Se la dio Dios y se la puso debajo de la almohada. Tan pendejo. Usted encontró el árbol en la naturaleza, lo transformó en su cama. Sí, entonces, Dios cogió con un marcador e hizo una carretera en el mundo. Tan pendejo, esos son minerales transformados. ¿Por qué cree que los ingenieros trabajan tanto esa materia de materiales? ¿Y dónde los sacan? ¿Dónde se hace una cantera? En el aire, huevón. En el suelo. En el suelo, bebé, en el suelo. Cuando lo hacemos sin responsabilidad, lo usamos mal o lo agotamos, le estamos quitando lo valioso al suelo, que es ser productor de alimentos. Por eso es que un indígena guayú dice, mire, a mí me importa un culo, su hijo de puta carbón de mierda. Yo no entiendo qué es lo que ustedes joden con ese hijo de puta carbón. Si eso está abajo de la tierra es por algo, Dios se lo dejaron allá metido.
Lo que más bien nos importa en términos de su puta ciencia es conservar el suelo, hermano. El suelo, papi, el suelo. Mire, nosotros como pueblo comemos vaquitas y leche de vaquitas, de cabritos. Y esos animalitos necesitan del suelo para pastar. Y nosotros también necesitamos del suelo. En otras palabras, ¿usted cuándo hace una sopa de carbón? Qué pena decírselo así. No existe. Lo importante es el suelo, no es el subsuelo. Tan importante el petróleo. Dios mío, el mundo necesita más plástico. Ay, no, qué pena. Su papá necesita carro en su gasolina, si es de uso privado, ¿no? Porque hay sus restricciones. Hay personas con movilidad reducida, niños y ancianos que necesitan de movilidad especial, pero de resto no. Entonces seamos conscientes del suelo. ¿Listo? Con esto presente, nosotros agotaríamos lo que es litosfera. Mañana trabajaremos lo que es hidrosfera y atmósfera. ¿Listo? Con respecto a la litosfera, que lo agotamos acá, ¿qué es lo que nosotros, o bueno, lo que yo quiero que ustedes se lleven? Y es que todo el berraco camino que hemos trazado, de nuevo, empezamos estableciendo que la Tierra es un bios, que ese bios se conforma de lito, de hidro y de atmo. Y nos empezamos a abordar por el estudio de la lito, de esa parte sólida del bios. Y cuando llegamos a encontrar que la parte sólida del bios prácticamente es un rompecabezas que constantemente se mueve y que jamás tiene una forma rígida, o sea, desde el Pangea hasta los tiempos actuales se ha movido. Entonces usted dice, wow, increíble. ¿Y eso qué repercusiones tiene? ¡Ja! Si le digo. Resulta que ese movimiento de placas origina movimientos sísmicos y esos movimientos sísmicos se clasificaban en dos. Y uno dice, bueno, gracias por decírmelo, pero al grano. A mí no me sirve de nada evitar los movimientos bruscos de la litosfera. Yo necesito es conseguir comida. ¿Qué me puede decir usted respecto de la comida? Ah, es que no me deja terminar. Resulta que en la litosfera existe una pequeña delgada capa que se llama suelo. Y eso es lo que ahora sí nos interesa a usted y a mí. Ese suelo es el soporte de plantas. Ese suelo es lo que permite que haya plantas. Sin plantas no hay vida. Así es sencillo. Sí, la planta es soportada por el suelo. Y si la planta es la que alimenta a los animales, ¿ella de qué depende? Del suelo. ¿Listo? Por eso es que para que germine una planta, el suelo debe tener unas condiciones específicas. Incluso para usted percatarse de lo siguiente, debe tener presente algo. No todas las plantas crecen en todas las latitudes, en todas las temperaturas, en todas las altitudes y en todas las variables que usted encontró en el suelo. Por ejemplo, usted sabe de su abuela que sí ha cultivado, sí fue campesina, de que no todos los frutos se dan en esa altitud y en esa latitud, ¿sí? Entonces, si su abuelita vivió en Sumapaz, pues ella va a decir, papi, yo no puedo sembrar un aguacate en Sumapaz. Le enseño una papa, pero un aguacate no, ni menos un plátano. ¿Me hago entender, mijito? Es que usted sabe más geografía que yo, pero yo le puedo decir eso. No sé cuáles son suficientes las razones por las cuales no puedo cultivar aguacate en Sumapaz, pero papa sí. Es eso. ¿Listo? Reflexione eso. Luego, por esa misma razón, en cómo los seres humanos hemos ocupado los espacios de la Tierra, ¿sí? En la medida en que nosotros nos hemos situado en la litosfera, hemos hecho con ella actividades económicas que hemos podido sobrevivir, pero la hemos sustentado, la hemos explotado sin ética.
hemos olvidado que el planeta Tierra tiene unos límites y no los podemos acelerar. Entonces, todo lo que sea un abono para producir más o más rápido es perjudicial. Ahora, si la ciencia encontró una manera de hacer un abono contrarrestando todos sus efectos en el suelo, genial, bienvenido sea, porque hay que erradicar el hambre en el mundo, pero no a costa del deterioro de nuestro suelo. ¿Listo? Eso es lo importante. A esto quería llegar. Bien, tenga presente, ya para terminar, que esa concepción de suelo y conservación del suelo es algo que no es ajeno a Occidente. A pesar de que nuestros ancestros lo supieran hace muchos milenios sin necesidad de un PhD, Occidente tampoco es lejano de eso, de esa realidad. Por esa misma razón, la divulgación científica para mejorar las condiciones actuales. Por eso es que Agustín Codazzi se toma la molestia en decirle a todos los niños, por lo menos en elaborar un libro y decir, ay, mire, ojalá alguien lea este libro para enseñar geografía porque hay unas cosas que se enseñan mal y de qué manera. Unas imprecisiones que nos obscurecen en la comprensión del fenómeno y que en vez de ayudarnos nos embolatan más. Entonces, téngalo presente. Mire lo importante, dimensione lo que es el suelo. Haga usted el ejercicio. Trate de sembrar algo sin suelo. Y me cuenta a ver cómo le va. Y después haga el ejercicio. Ve, entonces, si vale la pena morir por su territorio, porque es la vida. Con razón, nuestros ancestros se hacían matar contra el invasor para preservar su forma de vida. Increíble. Sí, señores. Ahora usted entiende por qué los santandereanos se paran duro contra la explotación minera. Es que lo importante no es el subsuelo, señores, es el suelo. Debajo de él hay un subsuelo. Eso le interesa al capitalista. Pero el que le interesa la vida sin sonar mamerto, porque lo acabamos de leer, o sea, que el mamerto haya leído el libro de Agustín Codazzi es otra cosa. No le va a echar la culpa a Agustín Codazzi por divulgar la ciencia. ¡Qué pena! ¿Qué clase de uribismo es este? No. ¿Listo? Entonces, no siendo más, aquí ya terminaríamos. Mañana hacemos hidrosfera y atmósfera y los dejo descansar por hoy. ¿Sí? Yo les debía un tiempo de descanso ya de la semana pasada antes del simulacro. ¿Listo? Mañana está el trabajo. Hay trabajo y mañana damos el top 5, ¿cierto, Brian? ¿O no? Creo que tuvo un problema y se fue. ¿Qué? Más duro, porfa, que no te escuché, qué pena. Es que se fue, porque es que él mandó el formulario y hace harto le estamos diciendo que no nos deja ingresar, que nos pide permiso y pues no nos contesta. Ay, ok. Bueno, entonces yo ahorita cuadro con él, no se preocupe. Y si escribimos el nombre en el chat. También, sí, me parece muy bien, entonces pueden hacer ese ejercicio. Sí, escríbalo y se van, o sea, me refiero a que también tengan su descanso, ¿listo? O sea, si sean 5 minutos o 10 minutos. Entonces, exacto, gracias. Pues, no siendo más, nos vemos mañana, muchachos. Hasta luego, muchísimas gracias. A ustedes por haberme escuchado. No se les olvide dañar el suelo, no sean tan HPs. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, nos vemos mañana. Qué lindos.